Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a retomar el diálogo con Pablo Dresig para seguir hablando de filosofía y por hablar de nuevos libros, nuestro anaquel. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás? Muy Sí, bien. efectivamente. Te digo que hoy justamente vamos a abordar un libro que tiene como título Joseph Penso de Vega, que es un autor del que hemos hablado en otras ocasiones y en otras secciones aquí en Radio Sefarad, porque fue un personaje muy determinante en la literatura sobre economía. Quizás haya sido el primer libro sobre la bolsa de valores que se ha escrito en el mundo, pero en este caso es un libro que le dedica Fernando José Pancorbo. ¿Quién es el autor y quién es el personaje? Bueno, lo primero que efectivamente, como tú dices, este egregio, esta luminaria, este agitador cultural, fundador, creador de sociedades y academias literarias, eh, efectivamente Joseph Penso de Vega, en Ámsterdam, estamos hablando del Ámsterdam del siglo XVII, es decir, la época de Spinoza, ¿no? En ese ámbito cultural, intelectual del que participaba no solo Spinoza, sino también otras figuras menos recordadas quizás, pero con una importancia intelectual y un trabajo muy importante en el campo de la cultura. Esto es importante hablar del campo de la cultura porque no son figuras religiosas, y pueden, si bien tienen un sesgo, un cariz religioso, básicamente aquí, eso me voy a referir después, aparece la idea judía de cultura, que es una idea que tiene que ver con la diáspora, que tiene que ver con las formas de persistencia y sobrevivencia y las formas de membresía que que adoptó el pueblo judío durante la diáspora, una estrategia quizás única y singular, no estadual, no relacionada directamente con formas estatales, políticas, sino con formas asociativas. Bueno, hay que recordar, por ejemplo, las asociaciones para dar un salto nada más, ¿no? Un salto fuerte en la Alemania del siglo XVIII, los salones literarios judíos, animados por personajes judíos, pero también en el siglo XIX los famosos Bund, las asociaciones, es decir, siempre formas no estaduales, vinculadas a la cultura como un passing, como un pasaporte, como una forma de membresía. Y aquí me parece que esta biografía intelectual, este libro, porque recordemos que de lo que se trata es de un libro, de lo que vamos a hablar, el objeto es un libro, este estudio del académico Fernando José Pancorbo. Hay que decir que el profesor Pancorbo actualmente es un investigador que desarrolla su actividad actualmente en la Universidad de Basilea, en Suiza, donde hizo su doctorado de filosofía, se especializa en literatura sefaradí, pero también en pensamiento, en filosofía, en literatura, en investigar las formas retóricas que asumió esa cultura, los estudios de retórica, el ensamblaje de las tradiciones humanistas con las tradiciones religiosas, que le dio un sello único a esa cultura del siglo XVII y XVIII en Ámsterdam, judía. Y como decía el profesor Pancorbo, actualmente trabaja en la universidad e investiga en la Universidad de Basilea. Los temas principales son las diásporas en Ámsterdam y en Hamburgo, entre los siglos, como dije, XVI y XVII. Y actualmente, si no me equivoco, acaba de publicar también otro libro,
muy importante sobre, digamos, literatura escatológica y contracultura del humanismo al barroco. Lo editó una casa editorial alemana, Ediciones Reichenberg. Un libro también muy interesante que toma estos aspectos, ¿no? De la cultura del barroco, del humanismo, de la contrarreforma, etc. Ahora, ¿por qué este libro? Porque, como tú decías al comienzo, Joseph Penso de Vega, este personaje tan importante dentro de la cultura judía sefardí del siglo XVII, fue conocido sobre todo por este tratado sobre la bolsa, Confusión de Confusiones, su título. Fue conocido por ese tratado sobre la vida bursátil, y el libro cayó en ese área de estudios, es decir, no fue recogido ni por la filología, ni por los estudios culturales, quedó, y que lo fue, como el primer tratado escrito sobre la bolsa de valores, y entonces quedó relegado como una rareza, sí estimado como un trabajo pionero. Es más, creo que hay un premio que tiene la Bolsa de Valores con el título de Joseph Penso de Vega. Lo que a mi entender, el gran valor de este excelente libro de Joseph Penso, este libro de Pancorbo sobre Joseph Penso de Vega, es que rescata a Joseph Penso de Vega, a este intelectual, lo rescata de su sola adscripción a el mundo de lo económico o de su tratado sobre la ciencia, sobre la bolsa de valores. Incluso el propio libro Confusión de Confusiones, este libro pionero, el primer libro sobre la bolsa de valores, no es un libro estrictamente de economía, de hecho es un diálogo entre un filósofo, un accionista y un mercantil, y es un diálogo donde se despliegan cuestiones vinculadas a la filosofía, vinculadas a la literatura, donde se juega con el conceptismo barroco, donde se pone en acto campos discursivos plurales, diversos, que es un experimento cuya modernidad hoy incluso puede asombrar. Pero más allá de este libro, al que tú aludías al comienzo y gracias al cual es conocido, la figura de Joseph Penso de Vega, y acá decía, me parece que reside el valor, en mi opinión, ¿no?, del libro, es que despliega ese mundo cultural único que fue el mundo cultural sefardí del Ámsterdam del siglo XVII-XVIII. Y sobre todo, lo que subtiende a esta biografía intelectual es despejar el presupuesto, quizás falso, de que esas academias, esas juntas, esas agrupaciones literarias, esas tertulias literarias a las que me voy a referir ahora en Ámsterdam, esa movida cultural, sea un solo reflejo de las tradiciones peninsulares, hispano-lusitanas, que hayan replicado meramente el modelo cristiano español. O sea, hay toda una tradición que se acerca a este tema, una tradición erudita, de scholars, de producción de monografías, que ve
en esta movida cultural, como decía, de la que participaron personajes, bueno, por supuesto no solo Joseph Penso de Vega, sino personajes con orientaciones y perspectivas teológicas, filosóficas y religiosas diametralmente opuestas, como Orobio de Castro, el doctor Orobio de Castro, y el propio Spinoza, no sé, Menashe Ben Israel, del que hablamos ya, Abu Abda Fonseca, Saúl Levi Morteira, todos ellos que no solo muchas veces estaban en alineamientos diametralmente opuestos, sino que algunos de los que mencioné fueron los que impulsaron el propio germen de Spinoza, especialmente Abu Abda Fonseca, y de alguna manera Saúl Levi Morteira. Todos ellos, aún con estos rasgos disímiles entre sí, conformaron una cultura, un modelo cultural, una cultura, como dije, ligada a esta cuestión quizás que viene desde Yohanan Ben Zakkai, de las academias, de la resistencia cultural, de la agrupación a partir de intereses culturales, que floreció en Ámsterdam como en el siglo XVII y XVIII como en ningún otro lugar. Y este me parece un valor importantísimo que trae el texto del doctor Pancorbo. Es decir, mostrar que no fue que estas academias, no sé, después nos vamos a referir un poquito más a algunas en particular, pero sobre todo, por ejemplo, la Academia del Temor Divino, del, entre comillas, agitador cultural Miguel Barrios, personaje también muy interesante, no era una réplica de las reuniones, las agrupaciones literarias bajo Felipe II en España, digamos, ¿no? Que había una especificidad propia, que sí acusaba influencias, por supuesto. El doctor Pancorbo muestra la influencia, por ejemplo, en Joseph Penso de Vega de Calderón de la Barca, incluso cómo las comunidades, cómo esta cultura tan particular que estoy tratando, en la medida de lo posible, de representar o retratar, cómo se apropiaban de los autos sacramentales, que en general que tenían rasgos marcadamente antisemitas, pero dándoles un nuevo sentido, ¿no? Los convertían en autos morales, pero que se apropiaron incluso de esta forma cultural, e incluso, no diría la influencia, pero las citas en Penso de Vega del propio Quevedo, que sabemos que también tenía, precisamente no tenía simpatías por el pueblo judío, y sobre todo, en esta no réplica de los modelos cristianos, españoles, peninsulares, de la tradición hispana, lusitana, ver cómo en realidad esta diferencia tenía que ver con otro fenómeno que subtiende a todo el texto, en mi opinión, de Pancorbo, que es las relaciones intercomunitarias, los puentes intercomunitarios en la diáspora, sobre todo la influencia de una cierta ilustración temprana italiana, justamente de la mano de, son estos personajes que se mueven entre varios mundos, por ejemplo, Levi Morteira, que al mismo tiempo que es el articulador entre el cultural, el pasaje cultural entre la sociedad, entre la comunidad judía de Holanda y aquella de Venecia, y Levi Morteira recoge la herencia de Judá Moscato y de León de Módena, entre otros, para hacer todo un replanteamiento educativo.
O sea, también tiene que ver con el modelo educativo, que esto lo subraya mucho el trabajo de Pancorbo, el modelo educativo que a través de la incorporación, por ejemplo, en la ortodoxia judía sefardí en Ámsterdam, trae, por ejemplo, los estudios clásicos del trivium y el quadrivium, el humanismo, la gramática latina, ¿no?, que se utilizaba incluso para escribir manuales de lengua judía, es decir, no sincretismo, sino precisamente formas de enriquecimiento y de recepción, ¿no? Esos nexos que son tan importantes para reconstituir el texto lo hace muy bien a través, por supuesto, de la biografía intelectual de Joseph Penso de Vega. ¿Y cuál es la relación? ¿Cuál es el punto de clivaje en todo esto? Y es precisamente el stage, el periodo que pasa Joseph Penso de Vega en Livorno, que bueno, que hay que recordar también que fue la ciudad, si no me equivoco, natal de Modigliani. En Livorno, que en las biografías precedentes o en los trabajos precedentes sobre Joseph Penso de Vega, se lo ve como un periodo no productivo. Lo interesante es este libro que ilumina el periodo de Penso de Vega en Livorno como el ariete, el lazo que va a servir para toda esta transmisión cultural y para conformar ese ambiente cultural tan singular que se produce esa cultura sefardí de la Edad de Oro en Holanda. Allí hay tres cosas que hay que mencionar. Son las tres academias en las que de alguna manera se ve implicado Joseph de Vega. La primera, y que coincide con su estadía en Livorno, y quizás uno podría decir, bueno, no sé, de alguna manera la más importante de todas, antes incluso de la Academia del Temor Divino, es la Academia de los Citibundos. Esta Academia de los Citibundos va a quedar como una matriz cultural de esta forma, yo diría que anticipa, como dije antes, formas asociativas, lo que hoy llamaríamos la cultura judía, separándola de los discursos predicativos sinagogales. Entonces, este discurso seglar, este discurso secular, que incluso contempla y tolera una audiencia importante cristiana en sus reuniones, y que incluye la literatura, y que incluye la poesía, y que incluye los enigmas y las discusiones filosóficas. Cuando digo los enigmas, es un género, ¿no? Se discutía enigmas, hoy diríamos problemas, consignas filosóficas. Era un juego un poco barroco que se practicaba, que también tiene que ver con cierta estructura talmúdica de la pregunta y la respuesta, por supuesto, este tipo de enigmas. Pero la Academia de los Citabundos, entonces, que la funda el propio Penso en Livorno, va a ser fundamental para este aire nuevo al ambiente cerrado y defensivo que tenía la comunidad judía ortodoxa. La segunda gran sociedad es la que mencioné antes, la del temor de Dios, que ahí está implicado Barrios, el poeta con el que el propio Penso se va a pelear. Luego hay una querella, entre ellos importante, que tiene que ver incluso con cuestiones económicas. Y la tercera
y más importante academia, que es la Academia de los Floridos, que se funda en Ámsterdam hacia, creo, el 1685, que es digamos, la que va a quedar como más acabada en su factura institucional. Ahí también hay una interesante intervención, digamos, antes de terminar, también algunos aportes de tipo históricos, precisiones de tipo históricos que aporta el libro de Pancorbo. La primera es la datación del nacimiento del propio Penso. Hay toda una discusión erudita, algunos apuestan por Espejo en Córdoba, España, otros apuestan por Portugal, por Ámsterdam, y el doctor Pancorbo se decide por Hamburgo, como aportando material documental como el dato más probable. La otra cuestión disputada es por qué la Academia de los Floridos, que funda Penso de Vega, se llama de ese nombre y por qué su emblema es un almendro. Hay toda una discusión erudita alrededor del emblema del almendro, y en este caso el texto del profesor Pancorbo se decide por remitir este emblema a un pasaje de Éxodo, donde efectivamente se menciona al almendro en el contexto, creo, de una discusión del candelabro, de la construcción del candelabro. Por supuesto que cualquier incluso lectura, no solo del barroco, el conceptismo, la influencia de Cervantes, de Lope de Vega, etcétera, etcétera, sino incluso para entender la filosofía de Spinoza y el contexto en el cual el propio Spinoza es expulsado de la comunidad, yo creo que incluso para entender ese problema es necesario leer este libro, porque sin ver los matices, por ejemplo, que precisamente quien aligera la currícula religiosa como Morteira, quien incluye materias que estaban restringidas por los estudios ortodoxos en Holanda, va a ser precisamente uno de los que van a expulsar a Spinoza. Vale decir que es muy compleja la trama de pensamiento y por eso creo que es fundamental la lectura. Y aparte quiero también decir la inclusión de las mujeres, ¿no? Solamente en la Academia del Temor de Dios, cita Pancorbo, participaban Isabela Correa, Bienvendía Cohen y la poetisa Isabela Enríquez, que es decir, que no solo eran reuniones abiertas a un público no judío, no solo se empieza a delinear una cultura, se empieza a entender lo judío no como una cuestión religiosa o ritual, sino como una cultura, ¿no? Como expresada institucionalmente por academias literarias, no solamente por instituciones sinagogales. Acá también, de todas maneras, hay que hacer alusión a la famosa Etz Haim y otras yeshivot que efectivamente florecieron en Ámsterdam, pero a los grandes aportes de Joseph Kaplan que conocemos sobre estos temas, es fundamental la lectura de este libro para tener una perspectiva acabada. Lo interesante es que todo esto es a través de una vida. O sea, si nos ofrecieran un trabajo sociológico sobre, no sé, la vida cultural, poética, literaria, filosófica, teológica, y las prestaciones culturales desde Italia, sería poco, sería aburrido, sería insípido, pero contar esto a través de una vida literaria, de una biografía intelectual, permite desplegar todas estas tonalidades y hace mucho más interesante. Finalmente, Jorge, hablar como siempre hacemos del objeto. El libro, entonces, es curioso, el libro está en español, pero está editado por una editorial de la que ya hablamos, una casa editorial de la que ya hablamos,
la editorial Leo Olsky Editore de Firenze, que tiene uno de los catálogos más cuidados en temas de humanismo europeos, y publica este libro en español. O sea, es una editorial italiana, en Europa se puede conseguir, yo supongo, muy fácilmente dentro del ámbito europeo, pero está en español íntegramente el libro. También decir que la misma editorial editó el trabajo del doctor Orobio de Castro, un famoso converso o retornado al judaísmo, que escribió tratados en el siglo XVII polémicos contra el cristianismo, y que fue uno de los impulsores y críticos de Spinoza también. Y esta editorial editó Prevenciones divinas contra la vana idolatría de las gentes, con una introducción de Miriam Silvera, ¿no? Así que bueno, para completar este panorama, el libro, todas estas ediciones son cuidadísimas tanto por su contenido como por su edición. Son ediciones, impresiones de Firenze muy cuidadas, el papel, la impresión, el formato, son libros muy, muy cuidados, y puntualmente esta edición es del año, me fijo, lo tengo frente a mí, el libro, el objeto, sí, es del 2019, está editada en el 2019. Pues con estas recomendaciones nos vamos a despedir hasta la próxima entrega. Muchas gracias, Pablo Dresig. También aprovechamos para desearte que este año que empieza sea muy bueno para todos, y especialmente para los que colaboran con Radio Sefarad. Muchas gracias y hasta la próxima.